dos, tres. Vozes do Edges. Edges Voices, Indigenous Knowledges and Research. Hi, and welcome to the podcast Edges Voices, a podcast from the European research project Edges. I'm Isabel Araújo Branco, and today we'll talk about bilingualism in Mexico with Jaime Chi Pech, professor at CIESAS, Centro de Investigaciones e Estudios Superiores en Antropología Social de Ciudad de México. Jaime Chi Pech holds a PhD in Indo-American linguistics. He has conducted research in the field of anthropological linguistics, especially on bilingualism in the context of displacement from Yucateca Maya, México. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias por estar aquí en nuestro podcast. ¿Por qué estudiar el bilingüismo indígena en México? Creo que el estudio del bilingüismo en México es muy importante porque de acuerdo a los censos del INEGI, que es un censo nacional, y también de algunos institutos como el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, reportan que el 89% de las personas que hablan una lengua indígena también hablan español. En ese sentido, creo que es un tema emergente en México que se debe estudiar, sobre todo en contextos de desplazamiento de las lenguas indígenas. Sí, es mucha gente, ¿no? Sí. ¿Cuántos millones de personas más o menos? Como unos, bueno, no estoy tan seguro de la cantidad. Más o menos. Como unos 2 millones, 3 millones de personas hablan también el español. Sí. ¿Y cómo ha contribuido el estudio del bilingüismo en la mejor comprensión de la situación de las lenguas indígenas? Sí, el bilingüismo como un tema importante en México creo que es una herramienta que nos permite ver cómo en una comunidad lingüística donde conviven dos lenguas, una lengua mayoritaria u oficial, que en este caso es el español, y una lengua minorizada, que son las lenguas indígenas, conviven. Sí, y el bilingüismo nos permite entender cómo la disputa de los espacios de uso de las ideologías lingüísticas desplazan o están desplazando a las lenguas indígenas. Creo que es una herramienta muy importante que debemos tomar en cuenta, sobre todo en estas nuevas realidades lingüísticas, que es el bilingüismo, ¿no? Ese desplazamiento conlleva mucha, pérdida, ¿no? Pérdida cultural, histórica, incluso de una cierta cosmovisión, ¿no? De formas de ver el mundo, ¿no? También. Sí, exacto. Bueno, la parte de la lengua y la cultura están muy relacionadas. Creo que cuando se pierde una lengua, se pierde una forma de ver, de concebir la realidad. Sí, sobre todo la diversidad lingüística y cultural, ¿no? En México, que se habla de 64 variantes lingüísticas en México. Sí, esto es una riqueza impresionante. Sí, y cada región en México tiene sus particularidades, ¿no? En cuanto a la parte lingüística, podemos hablar de lenguas otomangues, que son muchas igual, que tienen sus particularidades, rasgos totalmente diferentes al contexto maya, a las lenguas mayas. Sí, eso nos muestra una ventana muy rica de diversidades lingüísticas y culturales. ¿Y por qué estudiar el papel de los niños y de las abuelas indígenas en el mantenimiento de las lenguas indígenas? Sí, yo creo que es importante para mí partir de un punto importante en mis investigaciones, porque cuando yo empecé el posgrado, la maestría, el doctorado, mi interés principal era estudiar la adquisición del maya yucateco en la península de Yucatán. Pero resulta que cuando llegué a la comunidad, a mi comunidad, los niños ya no estaban aprendiendo el maya, ¿no? Tenían como primera lengua el español. Sí, en ese sentido cambió mis preguntas de investigación, todo mi proyecto de investigación, y empecé a estudiar las dinámicas lingüísticas en contextos bilingües. Y la novedad es que encontré en mis trabajos de investigación, en la maestría y en el doctorado, de que los niños, a pesar de que no están
aprendiendo, usando el maya en el espacio del hogar, lo están socializando con sus pares, es decir, con sus amigos, Ajá. con sus primos, fuera de la casa. Ajá. Y eso es muy interesante porque, de acuerdo a los varios estudios, nos muestran de que en el espacio del hogar ya no se está usando la lengua maya, ¿sí? De adultos a niños. Pero si miramos fuera del espacio del hogar, los niños están socializándose con la lengua maya, ¿sí? Y con el español. Y lo que encuentro es que lo socializa en contexto de disputa. Cuando se están peleando con los otros, Ajá. sacan la lengua maya, que es como una forma, interpreto de que es una forma más directa de expresar emociones, que es en el espacio de las disputas. Sí. Por otro lado, también encuentro de que a pesar de que los padres ya no están transmitiendo la lengua maya a sus hijos, en muchos hogares hay abuelos predominantemente monolingües. Y esto es un nicho que nos permite también observar de que ellos son los que están socializando aún la lengua, a pesar de que los padres, que son en su mayoría bilingües, que son los que al final de cuentas deciden, teniendo dos lenguas, qué lengua transmitir, que en este caso el español. También en el espacio del hogar, los abuelos son los que están transmitiendo esta lengua a sus nietos, perdón. Sí. ¿Y por qué en general crees que los padres eligen comunicar más con sus hijos en español? ¿Por cuestiones de sociales, por su futuro, como se encuadran, se enmarcan en la sociedad? ¿Por qué crees que es eso? ¿Qué pasa eso? Sí, hay muchos factores particulares en el contexto peninsular, pero también creo que se puede generalizar en otros lugares en México, que son los factores económicos. La gran mayoría de la gente está en continua movilidad. Algunos salen a trabajar en el caso de la península de Yucatán, a las zonas turísticas, donde la lengua Es el español, sí, claro. que se necesita como instrumento de trabajo es el español. Claro. Y por lo tanto ellos traen este conjunto de ideologías donde tienen que enseñar Claro. el español como un instrumento de trabajo. Y creo que esa es una parte importante que está motivando el desplazamiento de la lengua maya en la península de Yucatán. Y no solo en la península de Yucatán, creo que esta situación se puede generalizar en México, sí, en otras lenguas indígenas que se hablan en México. ¿Y es posible crear a niños indígenas? Yo creo que también esta es una pregunta muy importante, y para la estabilidad de las lenguas indígenas creo que es posible este tipo de crianza. Criar a niños bilingües es una alternativa para el mantenimiento de las lenguas indígenas, ¿sí? Y mucha gente trae esas ideologías lingüísticas de que los niños en la primera infancia, cuando empiezan a mezclar entre lenguas indígenas y español, es que no van a desarrollar posteriormente bien ambas lenguas. Pero hay estudios que muestran de que en las primeras infancias, cuando son muy niños, tienden a mezclar las dos lenguas. Pero se ha mostrado de que al final de cuentas, cuando ya están en la etapa adulta, desarrollan perfectamente ambas lenguas por igual, se pueden comunicar sin ningún problema. En ese sentido, creo que el bilingüismo es una parte importante que puede estabilizar las lenguas indígenas y que no continúe el desplazamiento. Y estás ahora con otra investigación en contexto urbano, ¿no? Sí, ahora estoy desarrollando un proyecto de investigación de la migración de poblaciones indígenas, en este caso en la Ciudad de México. Ese también es un tema muy interesante porque nos permite ver la otra realidad, ¿no? De los indígenas que salen de sus comunidades, cómo se insertan a un contexto urbano. Evidentemente, estar en un contexto urbano como la Ciudad de México se enfrenta a varios desafíos, entre ellos la discriminación, el racismo. Sí, y se ha mostrado que la gran mayoría de los hablantes de lenguas indígenas que llegan a la ciudad son monolingües en alguna de las lenguas
originarias del país. Por lo tanto, es una limitante también para el proceso de inserción en la ciudad. Y rápidamente tienen que aprender el español como una herramienta de trabajo y para poder incorporarse a la dinámica de la ciudad. Sí, también es un tema emergente, creo que es importante investigar qué es lo que está pasando. Hay datos de los años 90, 95 sobre la migración de poblaciones indígenas, pero yo creo que hay que actualizar estos datos porque muchos años. Sí, porque la movilidad es continua. Continuamente están migrando, están llegando a la ciudad nuevos indígenas, están regresando a sus pueblos. Es una dinámica continua. Sí. Y claro que no aprenden español en una escuela, no una formación formal, será en su contexto donde trabajan o así, ¿no? ¿Cómo se hace ese aprendizaje del español? Sí, claro, de acuerdo a algunas entrevistas que he realizado, aprender español es muy importante, es una primera herramienta al llegar a la ciudad. Y generalmente aprenden escuchando, claro. Escuchando continuamente el español. Evidentemente no desarrollan una fluidez, claro, como hablantes nativos del español. Sin embargo, aprenden a comunicarse, que es la parte importante para ellos. Y es una herramienta oral, no escrita, que escribir en español será todavía más difícil, ¿no? Sí, creo que la producción oral y la escrita son habilidades totalmente diferentes. Claro. De hecho, en mi experiencia yo no aprendía, yo no sabía escribir en maya. Ajá. Hasta llegar a la universidad cuando me enseñaron el alfabeto. Ajá. Y empecé a escribir, pero previamente no, son habilidades totalmente diferentes. Claro, y es mucho más difícil aprender cuando somos adultos que cuando somos niños, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Sí, también creo que una parte importante es que hay migración de familias con niños. También es una parte que me interesa investigar, entender cómo los niños se están insertando a la ciudad. Ajá. Que evidentemente es con el español como lengua, claro, oficial. Claro, y a lo mejor los niños pueden también enseñar a sus padres y a los adultos de la familia algo del español que puedan aprender en la escuela, ¿no? Sí, esto es muy interesante porque hay una transmisión, una enseñanza bidireccional. Ajá. Generalmente pensamos que solamente los adultos son los que transmiten las lenguas originarias o el español a los niños, pero también hay esta bidireccionalidad donde los niños están socializando a sus papás en español en este caso. Sí. Una última pregunta, ¿cuál la pertinencia de un proyecto como el EDGES para la divulgación del bilingüismo y de su estudio como lo haces? Sí, creo que es pertinente el estudio del bilingüismo. En México se habla del bilingüismo indígena y hay muy pocos estudios sobre el bilingüismo, de cómo dos lenguas como sistemas están en convivencia, pero también los hablantes, que al final de cuentas son los que deciden no cambiar las lenguas, ¿no? Y creo que es importante y es muy pertinente ese tipo de estudios, sobre todo para hechos de acuerdo a los objetivos. Muchas gracias, Jaime. No, por nada, muchas gracias. Thank you to those who listen to us. We'll be back soon with new talks. See you then. Edges Voices, Indigenous Knowledges and Research.